Según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, él influyó en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes se pensaba que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el medio ambiente. Piaget nos enseñó que se comportaban como pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología, según las etapas cognitivas. Piaget fue uno de los teóricos que dividió el desarrollo cognitivo en 4 fases: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones formales. Los principios del desarrollo son organización, adaptación, asimilación, acomodación y mecanismos del desarrollo. La teoría de Piaget en el momento actual. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una de las más citadas y controvertidas. Piaget contribuyó a modificar el rumbo de las investigaciones dedicadas al desarrollo del niño. Una vez que los investigadores comenzaron a estudiar el desarrollo a través de esta perspectiva, ya no pudieron volver a ver al niño como un organismo pasivo, condicionado y moldeado por el ambiente. Aunque esos trabajos surgieron influyendo en la forma de pensar del niño en los años recientes. Teorías del desarrollo cognitivo de Vygotsky. De acuerdo a la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como la de su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognitivo. Vygotsky considera 5 conceptos que son fundamentales. Funciones mentales. Existen 2 tipos de funciones mentales, que son las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos. Las funciones mentales superiores, estas se adquieren y se desarrollan por medio de la integración social. Habilidades psicológicas. Las funciones mentales superiores se desarrollan y se aparecen en 2 momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. Herramientas en el pensamiento. Vygotsky definió el desarrollo cognitivo en la función de los cambios cualitativos de los procesos del pensamiento. Las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente. Las segundas para organizar, controlar el pensamiento y la conducta. Por ejemplo, podría ser un adulto que le lee a un niño pequeño. Él está aprendiendo a utilizar un sistema de conteo que le permite ordenar los objetos. Lenguaje y desarrollo. Vygotsky nos dice que el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. También nos habla sobre que el desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social, del pensamiento. Se menciona 2 etapas muy importantes. La primera etapa es la etapa del habla social. El niño se basa del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. La segunda etapa es el habla egocéntrica. En esta etapa el niño comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo a la hora de realizar diferentes actividades. Por esto se le llama habla egocéntrica, porque no se comunica con otros, y también se le considera como un habla privada. La última de las etapas es habla interna. Esta la utilizan para dirigir su propio pensamiento y su conducta. Puede buscar alternativas para la solución de problemas. Zonas del desarrollo proximal. Vygotsky nos habla sobre la zona del desarrollo proximal, como las funciones que están en proceso de maduración, porque aún no se han desarrollado por su totalidad. Esto presenta entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda de los demás. Vygotsky dice que, referente a esto, las interacciones con los adultos y la zona del desarrollo proximal les ayuden al niño a alcanzar un nivel superior de funcionamiento. Piaget y Vygotsky. Las diferencias entre sus teorías. Los métodos y orientaciones de la enseñanza han sido fuertemente influidas por las teorías de Piaget y Vygotsky. Ambos autores han contribuido al campo de la educación y la psicología, teniendo explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Piaget se centra en el desarrollo cognitivo
de niños y adolescentes. Su teoría se describe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico. Piaget nos habla sobre el desarrollo cognitivo que ocurre en una serie de etapas de maduración, como sensorimotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En cambio, Vygotsky es uno de los autores más influyentes e importantes en el campo de la educación. La teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky afirma que los niños aprenden a través de las interacciones sociales y culturales, y nos explica que el diálogo es una herramienta psicológica importante en el desarrollo del niño, y a medida que los niños crecen y se desarrollan, su lenguaje básico se vuelve más complejo. Además, como psicólogo, igual que Piaget, piensa que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias y prácticas. Ahora bien, Vygotsky piensa que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto, no como Piaget, que afirma que el conocimiento se construye de manera individual. Vygotsky fue importante para poder entender el aprendizaje colaborativo y para saber más sobre la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo de los niños. Algunos principios básicos del desarrollo lingüístico. El lenguaje presenta varias formas y gran diversidad, pero para entender cómo se desarrollan las modalidades es necesario recordar unos cuantos principios básicos. 1. El lenguaje es un fenómeno social. Las personas que conviven han diseñado formas de interactuar y comunicarse entre ellas. 2. Los niños aprenden el lenguaje sin instrucción directa y en un lapso relativamente breve a los 7 años de edad. 3. Todas las lenguas son sistemas de símbolos con reglas socialmente establecidas para combinar los sonidos en palabras, para crear un significado por medio de ellas y para disponerlos en oraciones. 4. Por ser el lenguaje tan complejo, los niños no pueden aprender todo el sistema en un solo intento. 5. El lenguaje está ligado a la identidad personal. 6. Las capacidades lingüísticas se perfeccionan usando el lenguaje en contextos significativos. Los niños aprenden a hablar conversando con personas a quienes les encanta escuchar. Recordemos que la mayoría de los niños aprenden una lengua durante los primeros años de vida. El lenguaje permite al hombre representar objetos y acciones, entender y discutir ideas abstractas, inventar historias e intercambiar información compleja. Muchas culturas crean una forma de escribir su lengua. La escritura da permanencia a una lengua. Gracias a ella podemos redactar y conservar textos muy extensos y textos que podemos leer y consultar varias veces. La lengua hablada es fundamental. Todos los individuos aprenden a hablar la lengua materna, pero no todos aprenden a leer y a escribir. Todos aprenden espontáneamente a hablar un idioma, pero aprenden a leer o a escribir solo cuando se imparten estas destrezas. Muchos padres creen que sus hijos aprenden la lengua imitando las palabras y las oraciones que oyen, pero otros observan a menudo con mucha preocupación que sus hijos crean sus formas propias de hablar y orden de las palabras en las frases que a menudo no se parecen a hablar el adulto. Pero, ¿ustedes creen que el lenguaje está biológicamente programado? Sin importar la cultura a la que pertenece el niño, empieza a aprender el lenguaje hacia el mismo tiempo, entre los 18 y los 28 meses, en todo el mundo. En opinión de algunos teóricos, la maduración biológica es la única forma de explicar la regularidad en el inicio del lenguaje. Más aún, las lenguas constituyen un sistema extremadamente complicado
que consta de conjuntos de reglas comunes e interrelacionadas. El lenguaje tiene algunas dimensiones, como lo es la fonología, que es la que son los sonidos de una lengua, las reglas para combinarlos y formar palabras, así como los patrones acentuales y de entonación. Está la semántica, que es el significado de las palabras. Solo algunas cadenas de sonidos son significativas. Si combinamos los sonidos E, A, R, formamos las palabras eno-are, pero las combinaciones EAR o AER carecen de significado. Está la sintaxis, es la forma de combinar palabras para formar frases y oraciones en una lengua. La pragmática, las estrategias para usar el lenguaje apropiadamente en varios contextos. Y el léxico, que es el vocabulario, todas las palabras con las que una lengua designa objetos. El habla mixta construye un solo sistema integrado por combinaciones de características como sonidos y palabras. El sistema alfabético es que las letras están vinculadas a determinados sonidos. El sistema ideográfico, escrito en la lectura de molde, representa el significado de una palabra. Conciencia fonética, capacidad de conocer los sonidos distintos de las palabras. El ambiente letrado es donde los niños encuentran materiales de usos concretos a su alrededor. La decodificación es el proceso que usan los lectores para determinar el equivalente oral de las palabras escritas. El conocimiento contextual identifica la palabra. El conocimiento fonético relaciona el sonido y la letra. El conocimiento es un proceso activo en el que el lector trata de construir un mensaje significativo. El deletreo prefonético consiste en representar una palabra escribiendo solo una o dos consonantes. El deletreo fonético, las vocales aparecen junto con las consonantes. El deletreo transicional, el niño busca patrones o grupos comunes en su idioma. Como un patrón podría ser la consonante vocal. El deletreo convencional es el deletreo de palabras conforme a los patrones convencionales.